Muy bien. ¿Qué le parece si saca su Biblia y se va al capítulo 3 de la epístola a los Hebreos? Capítulo 3, la epístola a los Hebreos. Y si es posible para usted ponerse de pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia, levante su mano, lo sugiere, le van a dar una para que pueda leer junto con nosotros. Y si no tiene una Biblia en su casa, se puede llevar esa que le van a prestar. Capítulo 3 de Hebreos, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6. Y la escritura dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en la casa de Dios, pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había de decir después. En cambio, Cristo como es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza en Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias, te pedimos que ahora tú nos hables a través de tu palabra, que podamos, Señor, entender, aplicarlo a nuestra vida y podamos verte a ti en tu gloria, Señor, y podamos experimentar tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Superior a Moisés, en nuestra serie sobre Hebreos, dice, puestos nuestros ojos. Y la razón que pusimos el nombre a esta serie en el libro de Hebreos, puestos nuestros ojos, la razón es porque el enfoque del libro de Hebreos es Jesús. Es demostrar su santidad, su superioridad, demostrar que Jesús es lo único que necesitamos, su santidad en todos los aspectos. Y llegamos o hemos llegado a este punto en el cual vemos que Jesús es superior a Moisés. Pero antes de eso, el escritor había dicho que Jesús era superior a los ángeles, es superior a los profetas, es superior a todos. Pero llegamos a este punto donde dice, también es superior a Moisés. Y la razón que esto es importante es porque recuerde que este libro, ¿a quién está escrito? El nombre lo dice todo, ¿verdad que sí? A los hebreos, a los judíos. Pero dentro de podemos decir, este grupo de personas a los cuales escribió este libro, había tres, podemos decir, subgrupos. Estaban aquellos cristianos o creyentes judíos que habían aceptado el evangelio y que querían vivir de acuerdo a lo que Dios decía, pero todavía estaban viendo las tradiciones, estaban viendo los sacrificios y querían obedecer a Jesús y querían seguir el camino de la fe, pero había cosas que todavía quedaban en ellos de que querían seguir la tradición. Y luego después estaba el otro grupo, aquellos que entendían que Jesús era el Mesías, aquellos que entendían y decían, bueno, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, lo que dicen los profetas y lo que declaran las profecías, Jesús es el Mesías, pero no habían tomado ese paso decisivo de decir, bueno, voy a aceptar a Jesús. Y el tercer grupo era aquellas personas que decían, bueno, veo las escrituras, veo las profecías, pero no las acepto. Y rechazaron a Jesús. Y la razón que es importante entender esto es porque durante la epístola, durante el manuscrito, el escritor le va a hablar a estos grupos de manera específica. Las expresiones que uses para hacerlos entender. Y yo creo que aquí una de ellas le está hablando a los primeros dos grupos y al tercero le está previniendo. A los primeros dos grupos diciéndoles, vean que ustedes ya no necesitan regresar a las tradiciones, vean que ustedes ya no necesitan seguir esas mismas cosas, los sacrificios, y luego después viene el segundo grupo y dice, ustedes tomen la decisión, porque Jesús es lo único superior a todas las tradiciones, a la ley. Y luego después a los que estaban en el tercer grupo les dice, tengan cuidado, porque si rechazan lo que Dios tiene, ¿dónde van a quedar ustedes? La razón que le digo esto es porque usualmente nosotros, ¿verdad que sí? En nuestra cultura, a veces venimos, aceptamos a Jesús, pero algunos de nosotros venimos de un trasfondo religioso.
¿Está de acuerdo conmigo? Y a veces todavía queremos seguir guardando ciertas tradiciones, ¿verdad que sí? A veces vemos a las personas y decimos, no, pero está bien que sigas a Jesús, pero tienes que seguir haciendo esto. Le digo esto porque yo lo he pasado en mi propia vida. Mi madre está segura que ella es creyente. Mi madre está segura que ella ha aceptado a Jesús. Mi madre me dice eso. Pero ella todavía cada vez que hablo con ella me dice, pero mi hijo, ven, te voy a dar la bendición y tienes que hacer esto y tienes que, ¿sí me entiende? Ella todavía dice, no, tienes que guardar los días de luto y de cuaresma y de no sé qué tantas cosas me dice, ¿ok? Pero todavía ella guarda esas tradiciones. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Pero sabe que el escritor de Hebreos es un hombre inteligente en cómo llega y presenta este punto en el cual quiere decirle a los judíos, Jesús es superior a Moisés. Y le voy a decir por qué es muy sabio, porque si él hubiera venido y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tu religión no sirve, tus tradiciones no sirven, Jesús es el único que necesitas. ¿Sabes lo que hubiera pasado? Los judíos le hubieran dicho, tú estás loco, ahí nos quedamos. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces pasa eso con nosotros, ¿verdad que sí? Y yo le he comentado antes, uno de mis pasatiempos favoritos era hacer enojar a las personas que van casa por casa tocando y le quieren dar literatura y le dicen que tienen, ¿verdad que sí? Un mensaje de la Biblia y al final no hablan ni de la Biblia, hablan de sus doctrinas, ¿verdad que sí? Pero mi pasatiempo favorito era cuando llegaban ahí donde nosotros estamos viviendo y tocaban la puerta, me gustaba abrirles, conversar con ellos y hacerlos enojar. Y yo me sentía bien, porque pensaba, gané el argumento, los hice enojar, ya se van, y algunos de ellos ya ni siquiera continuaban tocando puertas, se iban mejor del vecindario. ¿Usted cree que eso estaba bien? No, es lo mismo que si el escritor de Hebreos hubiera hecho, ¿verdad que sí? Los hubiera hecho enojar a los judíos, no hubieran escuchado nada y hubieran perdido la bendición de recibir el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Pero él comienza de una manera en la cual les quiere hacer entender por qué. ¿Por qué Jesús es superior a Moisés? Y comienza él, primero que nada, regresando a lo que ya ha hablado. Por eso comienza en el verso 1 diciendo, por lo tanto, y esta palabra es importante, ¿verdad que sí? Por lo tanto, o sea, los está llevando a tomar una decisión de acuerdo a lo que ya dijo anteriormente y luego va a hacer esta declaración para terminar con lo que va a decir después. Y si usted quiere saber qué va a decir después, tiene que venir la semana que entra. Es bien práctico. Pero por ahora comienza con esta declaración diciéndoles, por lo tanto, por lo que ya dije y por lo que va a venir, dice, ustedes tienen que tomar una decisión. Y hay tres cosas que él les va a demostrar por qué Jesús es superior que Moisés. La primera va a ser en su llamado que él tiene. ¿Por qué? Porque él es no nada más un apóstol, pero es un sacerdote, el sumo sacerdote. Después le va a decir, también es superior en su obra. ¿Por qué? Porque Él es el que construyó, el que va a edificar la casa. Y la casa, el edificio somos nosotros, somos los creyentes. No es la iglesia como edificio, pero somos nosotros. Y después lo va a superar en su persona. ¿En quién es Él? Recuerden, Moisés, ¿qué es? Es un siervo de Dios. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces esas cosas las vamos a ver para que podamos entender por qué el escritor lo presenta de diferente manera y les hace ver, no, Jesús es superior. Comienza diciéndoles, por lo tanto, porque ya les dije que Jesús es superior a los ángeles, porque ya les dije que Jesús es superior a los profetas, porque ya les dije esto, entonces por lo tanto dice, y después, ¿verdad que sí? Tienen que ver por qué les digo esto, que va a ser la siguiente semana. Sí, le estoy diciendo para que venga, ¿ok? Vea que les dice, por lo tanto, consideren, ¿qué les dice? Que somos participantes del llamamiento celestial. Dice, consideren a Jesús. Si Él les está diciendo, les estoy presentando a Jesús, dice, pero pongan en mente a Jesús o ténganlo en mente. La razón es porque para los judíos Moisés, ¿qué era?
Era lo máximo, ¿verdad que sí? Recuerden, Moisés fue el que habló con nuestro Padre, con Dios, cara a cara. Incluso la escritura dice que Moisés fue el único que Dios le habló. Dice, es mi siervo Moisés a que no le hablé por señales ni por sueños, le hablé que dijo boca a boca. O sea, de una manera súper personal. No nada más eso, recuerden, Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto. Moisés fue el que se pasó los 40 años en el desierto. Moisés fue el que los llevó a la entrada de la tierra prometida. Fue ahí donde tomó después el mando Josué. Moisés fue el que subió y recibió las tablas de la ley. Fue el que recibió las piedras escritas, dice la escritura, por el mismo dedo de Dios. Y fue que cuando después que regresó, ni siquiera se había dado cuenta y dice que su cara resplandecía. Y cuando los judíos hablaban de la ley, lo único que pensaban era en Moisés. ¿Verdad que sí? Es como usted y yo, cuando pensamos en una persona, usualmente los asociamos con algo, ¿verdad que sí? ¿No se ha dado cuenta? A veces yo hablo con unas personas y me están hablando de alguien, no se acuerdan de su nombre, no se acuerdan de dónde vive quizá, y me dicen, oh, pero es que tiene el pelo así o tiene así, a veces, oh, más o menos, pero ya cuando me dan una clave, ¿no? Que lo asociamos con esa persona, oh, ya sé quién es lo mismo, ¿sabe? Lo asociamos de esa manera, entonces es lo que está él tratando de hacer. Pero vea a quién le habla también. Dice a los hermanos santos. ¿Se acuerda que les dije que había 3 grupos de personas? Bueno, le está hablando al primer grupo aquí, ¿verdad que sí? Les está hablando a ellos porque dice, son participantes del llamamiento celestial. Quiere decir que ellos aceptaron a Jesús así como usted y yo. Entonces, si les dice a los hermanos santos que han participado del llamamiento celestial, ¿usted cree que nos incluye a nosotros? Claro que sí. Le escribió a los judíos, pero también nos incluye a nosotros, porque usted y yo somos santos. ¿Santos en qué? En Cristo Jesús. Si no es que usted ya es santo y que ya, porque tenemos una diferente connotación en lo que debe ser un santo. La mayoría de las personas piensan que un santo es una persona perfecta. ¿Verdad que sí? Pero usted y yo somos santos en nuestra posición en Cristo Jesús y lo hemos aceptado a Él. Solamente que estamos en el proceso de santificación. O sea, todavía nos falta que nos pulan. Y hablamos la semana pasada de eso, ¿verdad que sí? De que algunos de nosotros tienen que ponernos el Señor en una lavadora especial. Que tenga una fuerza centrífuga en la cual tiene que salir todo el cochambre y todas las cosas que usted y yo tomamos, ¿verdad que sí? Bueno, estamos en eso. Les habla a ellos, nos habla a nosotros y les dice, consideren a Jesús. Y esto es el llamamiento. ¿Y cómo lo presenta él a Jesús como superior a Moisés? Porque les dice, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Esto es importante porque Moisés, si es verdad, fue el dador de la ley, fue el libertador. Y podemos decir que fue un apóstol, ¿verdad que sí? Un apóstol es el mensajero, es el representante, es como un embajador. Usted ha escuchado esa expresión, ese cargo en el gobierno. O él es el embajador. Es como decir, el embajador de México a los Estados Unidos es una persona que está aquí, que representa al presidente de los Estados Unidos y habla lo que él dice y representa sus valores. Es igual, el embajador de Estados Unidos a cualquier país representa, ¿verdad? Que sí, los valores, principios, representa todo lo que este país es. Entonces, es lo mismo. Moisés será el representante de Dios, ¿verdad que sí? Pero después dice de Jesús, dice, Él es el apóstol y después sabemos, ¿verdad? Por medio de la escritura que Jesús es nuestro apóstol. Pero también aquí le da algo más, le dice, es el sumo sacerdote. Y en los tiempos de Moisés y cuando el pueblo salió de Egipto y cuando se estableció la ley de Moisés y la manera en cómo deberían adorar y crecer y las leyes, podemos decir, levíticas, ¿verdad que sí? Moisés era el que hablaba, pero ¿quién era el sacerdote? Era su hermano. Y su hermano no hablaba, ¿verdad que sí? O no tenía el acceso a Dios. Ninguno de los dos llegó a hacer las dos cosas. Solamente Jesús. El sumo sacerdote.
Y luego después dice que el sumo sacerdote, de acuerdo a la ley de Moisés, entraba solamente una vez al año al lugar santísimo, pero antes tenía que ofrecer sacrificios por él mismo para después poder ofrecer sacrificios por el pueblo. Bueno, nuestro sumo sacerdote, él es el sacrificio. Y como él vivió una vida perfecta, no tenía que hacer sacrificios por él mismo. Y después dice que por medio de él tenemos acceso. Vamos a verlo eso en el siguiente capítulo. Por medio de nuestro sumo sacerdote, dice, que puede compadecerse de nuestras debilidades, que nos entiende porque él en todo ha pasado lo mismo que nosotros. Dice, tenemos acceso al trono de la gracia para recibir misericordia. Y después, cuando él estaba allá en la cruz y fue que pagó por nuestros pecados, el velo se rasgó y ahora tenemos acceso total por medio de Cristo Jesús. Entonces Moisés no pudo hacer eso. Pero este hombre es bien inteligente, ¿verdad? Que sí, el que escribe Hebreos, porque si usted se da cuenta, comienza haciendo una comparación, ¿verdad que sí? Y dice, Moisés fue apóstol, pero Jesús es el sumo sacerdote. Y luego después la otra comparación dice, Jesús es fiel al que le constituyó. Y vea cómo dice, como también lo fue Moisés. Y no está dejando mal a Moisés, no está diciendo, oh, Jesús fue fiel y Moisés no. Aunque si usted lee la vida de Moisés se va a dar cuenta que sí, Moisés fue muy fiel a Dios, ¿verdad que sí? Pero como humano también tuvo sus fallas, ¿verdad que sí? Se enojó con la gente. Incluso llegó un tiempo en que le dijo, Señor, ¿sabes qué? Mátalos a todos. ¿Verdad que sí? Pero también hubo otros tiempos en los cuales el Señor le dijo, Moisés, ¿quieres que los mate a todos y te haga un pueblo nuevo? Y dijo Moisés, no, por favor no lo hagas. Y luego hubo otro tiempo en el cual Dios le dijo, Moisés, háblale a la roca. Y Moisés, enojado, ¿qué dijo? Le pegó a la roca y Dios le dijo, ¿qué pasó, Moisés? Me has representado mal. Pero en lo demás, póngase a pensar, Moisés fue fiel. En cosas en las cuales, póngase a pensar, Moisés estaba a punto de recibir el trono en el reino egipcio. Y decidió dejar eso por seguir el llamamiento de Jesús, el llamamiento de Dios. Después se fue a Madián y se pasó ahí 40 años y se consiguió, ¿verdad?, su esposa y cuidaba las ovejas de su yerno, de su suegro, y cuando recibió el llamado de Dios. Y yo me pongo a pensar, si usted y yo hubiéramos estado ahí, en esa misma posición, solamente vemos una zarza ardiendo que nos llama y nos dice, tienes que ir a Egipto de nuevo, donde te pueden matar, y vas a ir a hablarle al pueblo que no te va a escuchar, y que te va a criticar por 40 años. Casi se parece a la iglesia, ¿verdad que sí? Y Moisés hizo eso, y fue fiel. Pero vea la comparación. El escritor no está hablando mal de Moisés, está comparándolos para que ellos se den cuenta. Pero también hay algo interesante, ¿sabe? Que vemos que si Jesús es el sumo sacerdote y Él es el perfecto sacrificio, como dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en los versos 52 y 54, dice cuando estaban los dos discípulos de Juan el Bautista con Él y que vieron a Jesús pasar, y Juan el Bautista apuntó a Jesús y dijo, ahí va el Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Qué interesante, ¿no? Sabe que los demás sacrificios solamente cubrían nuestros pecados. Solamente cubrían los pecados de los judíos. Pero cuando viene Jesús, Él no los cubre. ¿Él qué hace? Los quita. Qué grande bendición, ¿sabe? Porque usted es bien pecador. Y yo también. Usted más que yo. Bueno, ahí vamos, ¿ok? Pero se da cuenta, eso es lo que tenemos que ver. En su llamado, en su posición, esto quiere decir, Jesús es superior a Moisés, porque Moisés, si es verdad que fue fiel, si es verdad que vino y fue el embajador, el representante de Dios,
Pero viene Jesús y es el Dios mismo. Y es el que nos da acceso al Padre, a que podamos entrar. Moisés nos dio la ley y puso la ley para darnos cuenta cómo estamos, pero Jesús nos da acceso a Él. Además, déjeme decirle, en eso, en la segunda cosa que lo presenta como superior a Moisés, es que es superior en las obras o en su obra que Él hizo. Y Moisés, aunque nos dio, ¿verdad que sí? Un ejemplo de lo que era un hombre que seguía a Dios, de lo que era un hombre que obedeció a Dios. Pero déjeme decirle algo. En el verso 2 ahí, ¿verdad? Dice, él fue el fiel que lo constituyó, si es verdad, dice, como también lo fue Moisés de Dios. Dice, pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés. En la obra que él hizo, ¿por qué? Porque él fue el que edificó la casa. Él fue el que edificó la casa. Antes, en la ley de Moisés, si usted puede leer todo el Antiguo Testamento y no va a encontrar a la congregación que se le designe como iglesia. Habla de que había la congregación de judíos, habla de que había un grupo de personas, pero nunca se le designa al pueblo de Israel como iglesia. Solamente en el Nuevo Testamento, después que Jesús es resucitado y asciende al cielo, que comienza la iglesia. Y dice, él fue el que la construyó. O sea, él es el fundador y es el fundamento de la iglesia. Qué interesante. Moisés no pudo hacer eso. Póngase a pensar, si Moisés hubiera sido el que hubiera llevado al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. Y además la escritura dice que Jesús, ¿verdad que sí? O el Padre llevó a Moisés y que lo llevó a las montañas, lo sepultó en un lugar que nadie sabe. Y Dios tiene un propósito para eso. ¿Sabe por qué? Porque estoy seguro que conociendo a la gente, porque son casi todos como yo y ustedes también, hubieran hecho un altar a Moisés y hasta ahorita todavía estuvieran adorando a Moisés. Y estoy seguro que hubiera una religión, los moseitas, ¿verdad que sí? O algo parecido. Entonces Dios dijo, no, yo no quiero que haya eso. Porque al que tienen que ver, como lo dice, ¿verdad que sí? Que Moisés solamente fue como una figura a lo que había de venir. A algo que era no temporal, pero era eterno. Entonces su obra, nuestro Dios, supera a Moisés. No nada más, él está ahí diciendo, oh sí, ya no vino. No. Él es superior a Moisés. ¿Por qué? Cuando Moisés vino al faraón y habló también con el pueblo de Israel, él dijo, yo soy, me mandó. ¿Verdad que sí? Él venía hablando de alguien más. Lo interesante es que después nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Juan dijo que yo vine del cielo y no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me mandó. Dice, yo no busco mi gloria, busco la gloria del que me mandó. Y luego después, más interesante, ¿sabe? Cuando a los discípulos se les aparece, ellos reconocen que, oh, ¿qué pasó? También a sus discípulos cuando estaban hablando le dijeron, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿qué les contestó? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Moisés después se tuvo que cubrir su cara porque se le estaba yendo, ¿verdad que sí? El resplandor. Y lo más interesante es que Jesús en su muerte y en su resurrección, su resplandor aumentó. Superior a Moisés en su obra. Porque Moisés no nos podía redimir, ¿sabe? Si usted se da cuenta, a través de la ley de Moisés, constantemente la gente tenía que estar ofreciendo sacrificios. Constantemente la gente tenía que venir y presentar sacrificios para remisión de sus pecados. Con Jesús ya no es necesario otro ritual. Póngase a pensar, vamos a suponer decir, bueno, vamos a seguir aquí la costumbre de Moisés.
Cada vez que usted peque, tiene que traer un animal, tiene que traer una ofrenda para que su pecado sea redimido. Algunos de nosotros ni saldríamos de aquí, ¿verdad? Aquí estaríamos constantemente ofreciendo sacrificios. Más si tiene que ver con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos ocultos, los deseos del corazón. ¿Verdad que sí? Porque algunos de nosotros todavía tenemos un corazón, ¿no quieren decirlo? Malo y engañoso, como dicen las escrituras. Y tenemos una mente sin renovar o en el proceso de ser renovada. Y por eso tenemos que escuchar lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12 cuando dice que tenemos que renovar nuestra mente. Renuévense, dice su mente. No sigan las costumbres del mundo. Y preséntense como sacrificio vivo, agradable, perfecto delante del Señor, para que conozcan cuál es su voluntad. Interesante, ¿verdad que sí? Superior le dice, esto es lo que está haciendo. Aunque déjeme decirle algo. En el libro de Números, varias veces el Padre, Dios, habla de Moisés y dice, Moisés fue un siervo fiel, ¿sabe? Y yo me pongo a pensar, ¿qué va a pasar cuando usted y yo muramos? Dios va a poder decir, ella fueron mis siervos fieles. Que alguien pueda hablar así de usted, de mí. Es interesante, ¿verdad que sí? Pero aunque Moisés fue fiel, no llegó a superar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no nada más nos dio la figura de Dios, Él mismo era Dios, no nada más nos dio la manera de cubrir nuestros pecados, Él borró nuestros pecados. La tercera cosa es, Jesús es superior a Moisés en su persona, en quién es Él. Y lo vemos cuando dice, ¿verdad que sí? Moisés fue, dice, fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se va a decir después. Y luego aquí está el cambio, dice, en cambio, dice, Cristo es fiel como ¿qué? Como hijo. Póngase a pensarlo de esta manera. En donde usted trabaja, vamos a suponer usted trabaja para una persona y esa persona tiene un hijo. Y usted trabaja en esta compañía y da su vida y da su tiempo y trabaja duro. Y él lo ama bastante su jefe. Pero después viene su hijo. Y el dueño de la compañía dice, estoy debatiendo, ¿quién se quedará con mi compañía? ¿Mi hijo o mi trabajador? ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué cree que pase? Lo más probable es que el hijo se va a quedar con ellos, ¿verdad que sí? Es lo mismo en su casa. Usted tiene su hijo, están ahí, ¿verdad que sí? Bueno, en el caso de mi esposa y yo solamente tenemos un hijo. Pero si viniera otra persona, alguno de ustedes a vivir a nuestra casa, no, ya están muy viejos ustedes, uno más joven, ok, no se crea, pero alguien, ¿verdad que sí? Y viniera y me dijera, ¿sabes qué, Roberto? Yo te he ayudado a pintar tu casa, yo te he ayudado a hacer esto, te puse alfombra nueva, quiero que tu hijo se vaya de la casa y yo me quiero quedar aquí. ¿Usted cree que eso sería posible? Algunos de ustedes que tienen hijos adolescentes o jóvenes dijeran, sí, ¿verdad que no? Pero no es así, ¿verdad que no? Bueno, depende, ¿no? Las mamás hispanas todavía cuidan a sus bebés después de 40 años, ¿verdad que sí? No digo, el bebé ya tiene 40 años. ¿Ah? Pero se da cuenta. Es lo mismo. Es verdad que Moisés fue fiel. Es verdad que Moisés nos presentó la ley. Es verdad que Moisés era amado por el Señor y Dios le habló cara a cara. Pero aquí dice, Jesús en cambio fue hallado fiel, dice, como hijo sobre su casa. O sea, ¿y quién es esa casa? No fue un edificio, no fue el tabernáculo que construyó Moisés, no fue el templo que construyó Salomón, ni el templo que se construyó después, ¿verdad que sí? Por Herodes, ni es el templo que hoy en día se dice que se está construyendo en Jerusalén. Esa casa somos usted y yo, ¿sabes? Y Él fue encontrado fiel con nosotros.
Y es fiel. Porque en su promesa dice que Él nunca nos va a dejar, ni Él nunca nos va a abandonar. Incluso en el capítulo 8 del Evangelio de Juan dice que el siervo no habita en la casa para siempre, pero el hijo sí. Es interesante, en eso lo hace superior, porque Jesús no vino como un siervo, sino vino como el Hijo de Dios encarnado. Para que usted y yo pudiéramos tener acceso a ellos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, Él es superior en su persona. O sea, Moisés sí es verdad. Tiene influencia, podemos decir, ¿verdad que sí? Pero el Hijo, el Padre no le va a negar nada. Jesucristo mismo dijo, todo lo que yo pido al Padre, Él me lo da. Y sabe que lo más interesante, que si usted lee bien ese capítulo en el Evangelio de Juan, lo que Él le pide es tener una relación con usted y conmigo. Y Él quiere tener eso. Incluso en el capítulo 14 de Lucas dice que Él ansía pasar tiempo con nosotros. O sea, Él es fiel en la casa porque es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo usted y yo podemos reconciliar esto? Dice, en esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Esto lo quiero tocar porque déjeme decirle algo, siendo superior Moisés en que es el profeta de Dios, el sumo sacerdote de Dios, siendo que en su obra hizo una obra superior a la de Moisés y en su persona por ser hijo de Dios es superior a Moisés. Aquí llegamos a un tiempo en el cual muchas personas se confunden y dicen, bueno, entonces quiere decir que nadie está seguro si vamos a ser salvos o no. Porque vea que dice, si retenemos, ¿verdad que sí? La confianza y el gloriarnos de la esperanza. Es por eso que algunas personas cuando dudan un poquito ya se sienten mal y empiezan, ¿seré salvo o no seré salvo? Sí, pero cuando tenemos la confianza de que Jesús es el profeta que Dios mandó, el Padre mandó para que usted y yo escucháramos el mensaje de salvación. Y para que entendamos y estemos seguros de que Jesús es el sumo sacerdote que ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados para que tuviéramos la seguridad de que vamos a estar en la presencia del Padre. Y para que sepamos que Él en su obra superior a Moisés, que solamente mostró el camino, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego después tenemos la superioridad de nuestro Dios, de que dice, yo soy el Hijo y todo lo que yo pido, el Padre me lo da. Y lo ha pedido usted y me ha pedido a mí. He ahí por qué nuestro Señor es superior a Moisés. Pero en esto también tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿sabe? ¿Está usted realmente en la fe? No quiere decir que sea perfecto, no quiere decir que nunca dude, pero realmente está usted en la fe en este sentido. ¿Está teniendo usted una relación con Cristo Jesús? ¿Tiene usted una relación con Cristo Jesús? Si no la tiene, entonces queremos darle la oportunidad para que usted tome esa decisión y diga, ¿sabes qué? Yo quiero estar seguro en eso. ¿Cómo puedo entonces hacer? Bueno, solamente tiene que reconocer, ¿sabe? Que usted es pecador. Y entonces, reconocer que usted es pecador, invitar a Jesús que venga a ser su Señor. Y la segunda cosa para que tenga esa seguridad es que si usted está en la fe, entonces debe considerar a Jesús. ¿Para qué? Para que toda nuestra vida, para que en todo lo que suceda en nuestra vida, usted y yo podamos considerar, Jesús pasó por esto, yo también puedo hacerlo. Él dice que no me va a dejar ni me va a abandonar, yo también puedo confiar en Él. Amén. Yo no sé dónde está usted, pero yo quiero que usted esté seguro de que tiene una relación con Cristo Jesús. Yo quiero que usted esté seguro de que cuando vea a Jesús va a poder usted decir, yo puedo confiar en Él, porque Él no le va a fallar, porque Él no lo va a dejar, porque Él entiende lo que usted ha pasado, ¿sabe? Él sufrió aquí en la tierra para que podamos ir a Él confiadamente, sabiendo que Él entiende lo que usted y yo pasamos. Amén. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor.
Te pedimos que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a considerar tu gran obra, Señor, a considerar tu superioridad, Señor. No nada más sobre Moisés, pero sobre todo y cada situación en la cual estemos. Padre, que tú eres el representante de Dios, el representante del Padre para nuestra vida. Tú eres el sumo sacerdote por el cual tenemos acceso a la gracia que el Padre ha puesto disponible para nosotros. Eres superior en la obra, Jesús, que tú has hecho porque tú eres el camino a la salvación. Tú eres el sacrificio perfecto. Y ya no necesitamos, Señor, sacrificar más, porque tú te entregaste, tú pusiste tu vida de manera voluntaria. Te damos las gracias que como hijo de Dios, como hijo del Padre, Señor, compartiendo su naturaleza, nos has hecho justos a nosotros. Y sabemos, Señor, que tenemos esperanza de vida eterna y que vamos a tener, Señor, o te vamos a ver cara a cara, Señor, tal y como tú eres. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda honra y toda gloria, Señor. Amén.